bienvenidos a estas clases virtuales. El día de hoy vamos a ver lo que es planteo de ecuaciones. Bueno, planteo de ecuaciones. Plantear una ecuación es traducir el lenguaje común y corriente al lenguaje matemático. Por ejemplo, en la vida diaria, en la vida cotidiana, podemos ver muy a menudo estas situaciones. Cuando uno dice, por ejemplo, el doble número de carpetas hubiera tenido mejor. Bueno, si has tenido 10, si hubieras tenido 20. ¿No? Si hubieras tenido 20, o si he comprado 3 mascotas y mejor hubiera comprado el triple. Bueno, si hubiera comprado el triple, multiplicar esa cantidad por 3, ¿sí? Entonces veamos lo que es planteo de ecuaciones. Para eso voy a suponer que n es un número cualquiera. Bueno, si n es un número cualquiera, entonces 3n más 2 sería el triple del número, ¿sí? El triple del número más aumentado en 2. Pero si yo tuviera esta expresión, ¿cómo sería la lectura entonces? ¿Cómo sería la lectura? Bueno, ¿el triple de quién? ¿El triple de quién? Del número aumentado en 2, ¿sí? El triple, entonces, de un número aumentado en 2, aumentado en 2. Aparentemente lo mismo, ¿sí o no? Aparentemente lo mismo, pero observa, la coma le da prácticamente otro sentido. A ver, ¿esto qué sería entonces? ¿Qué sería esto de acá? Esto es la suma, ¿sí? La suma de quién con quién. Bueno, si n es el número, ¿qué sería n más 1? El consecutivo, ¿sí? N más 1 sería el consecutivo. Entonces, ¿qué sería esto de acá? ¿Cómo sería la lectura acá? La suma de quién con quién. La suma de quién con quién. De un número. La suma de un número. ¿Con quién? Con la mitad de su consecutivo. Con la mitad de su consecutivo. Con la mitad de su consecutivo. Y esto, la suma de 3 números, ¿sí? La suma de 3 números. La suma de 3 números consecutivos. Claro, n siendo un valor cualquiera, 5, 6, 7. Si fuera 9, 10, 11. Entonces, ¿esto qué sería? La suma de 3 números consecutivos. De 3 números consecutivos. De 3 números consecutivos. La suma de 3 números consecutivos. ¿Y esto? Bueno, aquí hay la suma de ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 números. Pero cada uno de ellos, uno del otro, difieren 2, ¿sí? Si esto es, supongamos, 11, esto es 13, esto es 13, 15, 17, 19, ¿sí o no? Pero si n vale 8, esto sería 10, 12, 14, 16. Allá, entonces, como ves, cumple tanto para par como para impar. Entonces, esto sería la suma de 5 números. Esto sería la suma de 5 números, la suma de 5 números, la suma de 5 números, la suma de 5 números consecutivos, consecutivos, pares o impares. Cuando tenemos dos cantidades, se tiene A y B dos cantidades. ¿Cómo sería esto? Bueno, esto se ve A es el doble de B. A es igual a ¿quién? Al doble de B. A es igual al doble de B. Jóvenes, pero cuando tengo esto, ¿cómo sería? ¿A es igual a B? No. ¿Por qué? Porque fíjate que a este valor le estoy agregando el doble, 2 veces más el valor de B. Entonces, ¿qué voy a decir? A es 2 veces más que
más que B. A es igual a 2 veces más que B. 2 veces más que B. Entonces, pero esto es tanto como decir, fíjate, si usted suma, esto es tanto como decir 3B, entonces, ¿sí o no? Entonces es tanto como decir que A es igual al triple de B. A es igual al triple de B. A es 2 veces más que B, es tanto como decir A es el triple de B. ¿Cómo sería acá? A es ¿cuántas veces más B? 4 veces más. Entonces A es 4 veces más, 4 veces más que B. A es 4 veces más que B. Cuando yo digo A es 4 veces más que B, es tanto como decir entonces A es igual a ¿qué? A es igual a B por 5, o simplemente el quíntuplo de B. ¿Sí? El quíntuplo de B. Veamos el ejemplo que tenemos. Un comerciante compra cuadernos a razón de 3 cuadernos por 12 soles y cuando los vende lo hace a razón de 10 cuadernos por 48 soles. ¿Cuántos cuadernos debe vender para obtener 600? Para obtener 600 soles. A ver, lo compra, ¿a cómo lo compra? Lo compra a 3 cuadernos. A ver, 3 cuadernos por 12 soles. 3 cuadernos por 12 soles. ¿Sí? 3 cuadernos por 12 soles. Dicho de otra manera, entonces, cada cuaderno, cada uno, ¿a cómo lo compra? 4 soles. Cada uno lo compra a 4 soles. Cada uno a 4 soles. Y lo vende a 10 cuadernos. 10 cuadernos lo vende por 10 cuadernos por 48 soles. Bueno, 10 cuadernos por 48 soles, cada uno, entonces lo vende cada uno ¿cómo? Lo vende a 4 soles 80. A 4,8. A eso lo vende. Bueno, es fácil darse cuenta aquí. ¿Qué cosa? ¿Cuánto ganas en un cuaderno? ¿Por qué? Porque lo compras a 4 y lo vendes a 4 soles con 80 céntimos. Entonces, ¿qué vas a decir acá? Bueno, aquí entonces fácil me doy cuenta que gana en un cuaderno, ¿cuánto gana? En un cuaderno gana 80 céntimos. ¿Sí? En un cuaderno gana 80 céntimos. Entonces, ¿cuánto quiere ganar? Quiere ganar 600 soles. Si quiere ganar 600 soles, ¿cuántos cuadernos debe vender entonces? ¿Cuántos cuadernos debe vender? Bueno, una regla de 3 simple. Vas a decir, entonces, regla de 3 simple, esto ya lo conocen ustedes, regla de 3 simple, ¿cuánto vale X? X va a ser igual a ¿cuánto? 600 por 1, 600. 600 entre 0,8. 600 entre 0,8. A ver, ¿cuánto sale esto? 600. A ver, divídase 600 entre 0,8. Bueno, lo he multiplicado por 10, aquí por 10 sería 6.000. 6.000 entre 8, a ver, 60 entre 8, 7, 7 por 8, 56, te sobra 4, 40 entre 8, 5, y el 0, 750. X es igual a 750. ¿Cuántos cuadernos debes de vender entonces? Debes de vender 750 cuadernos. Respuesta 750. Respuesta 750. Veamos el problema 2 entonces ahora. En una familia se cuentan varios niños y niñas. Alguien pregunta ¿cuántos son? La niña mayor contestó que tiene tantos hermanos como 2 veces el número de hermanas. Pero el niño mayor dijo que sus hermanos exceden a sus hermanas en 1. ¿Cuántos son en total en dicha familia? Veamos a ver. Primer dato, dice, la niña mayor contestó, de aquí contesta una niña. ¿Y qué dice esa niña? Que tiene tantos hermanos como 2 veces el número de hermanas. Supongamos que la niña tiene n hermanas. El número de hermanos es 2n. El número de hermanos es 2n. Pero, a ver, cuando una niña dice tengo n hermanas, en realidad, ¿cuántas niñas son? N más 1.
¿Por qué? Porque mira, si tú a una niña le preguntas, supongamos en un hogar donde hay 4 niñas, tú le preguntas a una niña, ¿cuántas hermanas tienes? ¿Cuántas hermanas tienes? No te contesta 4. ¿Qué te contesta? 3. ¿Sí? Claro, te contesta 3. ¿Sí? Entonces, aquí el número de niñas sería n más 1. ¿Sí? N más 1. El número de niñas, n más 1. El número de niños, 2n. Listo, 2n. Ahora un niño, ¿qué dice un niño? El niño mayor dice que sus hermanos, cuando el niño mayor habla de la cantidad de sus hermanos, ¿cuántos hermanos tendría? Por ejemplo, si son si son 5 niños, si usted le pregunta a uno de ellos, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Qué te va a decir? 4. O sea, n más 1 menos, pues, 1 menos. Entonces el niño cuando habla de sus hermanos ya no habla de 2n, sino de 2n menos 1. 2n menos 1. A esta cantidad está haciendo referencia entonces. ¿Qué dice el niño? A ver, con respecto a esta cantidad, ¿qué dice el niño? El niño mayor dice que sus hermanos, o sea, esta cantidad excede en 1 al número de hermanas. Esto es mayor en 1 a esto. Es como si esto fuera, por ejemplo, 7 y esto es 6. ¿Sí? Esto excede en 1 a esta cantidad, ¿o no? Esto excede en 1. Entonces, para establecer una igualdad, ¿qué debo hacer ahí? Debo sumarle 1, pues. Entonces lo voy a plantear así. A ver, digo, n más 1, le voy a sumar 1, ¿para qué? ¿Para qué le voy a sumar 1? Para que sea igual a esta cantidad, a 2n menos 1. ¿Sí? Ahora, a ver, esto pasa y pasa aquí a restar y me queda n. Esto pasa a sumar acá y sería ¿cuánto? 3. N vale 3. Entonces, si n vale 3, entonces ¿cuántas niñas son? Si n vale 3, ¿cuántas niñas son? Son 4 niñas. Y si n vale 3, 2 por 3, 6. Son 6 niños. Son 6 niños entonces. N vale 3, son 6 niños. Por lo tanto, ¿cuántos son en la familia? Son 10 niños más el papá y la mamá, entonces son 12. Tu respuesta, 12. Veamos el problema siguiente. A ver, un empresario gasta diariamente 15.000 para el pago de 40 administrativos y 75 operarios. Pero con el mismo pago, es decir, con los mismos 15.000, con el mismo gasto, puede duplicar el número de administrativos y reducir 50 operarios. ¿Cuánto gana un operario? Veamos a ver, sea X lo que gana un administrativo y sea Y lo que gana un operario. Entonces, ¿qué voy a plantear ahí? A ver, entonces voy a plantear lo siguiente, mira. Entonces, ¿qué digo entonces? A ver, estos 15.000 es el pago de 40 administrativos y 75 obreros. Bueno, como yo sé que gana X cada administrativo, entonces digo 40 por X, ¿sí? 40 por X más los 75 operarios, pero cada operario gana Y, entonces más 75 Y, esto es igual a ¿cuánto? A 15.000. Esto es igual a 15.000. Pero también por el mismo gasto, es decir, por los mismos 15.000, dice, puede duplicar el número de administrativos, es decir, ya no 40, sino 80. Ah, bueno, 80 administrativos, 80 por X. Y reducir 50 operarios, es decir, ya no 75 operarios, sino reducir 50. Entonces 25 operarios, cada uno gana Y. Y esto sería la otra ecuación que tiene.
Bueno, tienes dos ecuaciones, dos incógnitas. Podemos hallar el valor de cada incógnita. A ver, primero aquí esto, ¿qué puedo simplificar, no? Quinta todo, quinta, quinta y quinta. ¿Cuánto me queda? A ver, quinta es 8x, entonces aquí sería 8 por x, más quinta, quinta de 75, 15 por y, y quinta 3000. Quinta de 15.000, 3000. Acá también puedo sacar quinta. Todos tienen quinta, puedo simplificar y voy a decir quinta de 80, 16. 16, quinta de 25y, 25y. Y quinta de 15, quinta 3000. Quinta 3000. Ahora, ¿cuánto vale esto de acá? Esto de acá vale 3000. Todo esto de acá vale 3000. Todo esto de acá, ¿cuánto vale? También vale 3000. Bueno, si esto vale 3000 y esto también vale 3000, entonces quiere decir que estas dos cantidades como son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces voy a plantear esto. A ver, voy a plantear que 8 por x más 15 por y es igual a 16 por x más 5 por y. ¿Sí? 5 por y. Entonces ahí, a ver, esto 8x pasa al otro lado y pasa a restar, sería 8x, me queda en el lado derecho, y en el lado izquierdo este 5 pasa a restar acá 10 y bueno, puedo sacar mitad. Sacando mitad, aquí me queda 5 por x, 5 por y es igual a 4 por x. De aquí, ¿qué voy a decir? A ver, ¿qué voy a decir de acá? Bueno, a ver, el x, el y lo pasas acá y dices x es a y como 5 es a 4. Entonces voy a decir que x es a y como 5 es a 4. Como 5 es a 4. ¿Sí? O en otras palabras, que esto ya bastante lo has visto, lo conoces. X, ¿cuánto vale? X vale 5 veces un valor, una constante. Y el y, ¿cuánto vale? 4 veces la misma constante. Sabiendo cuánto vale x y cuánto vale y, lo puedo reemplazar si tú quieres aquí o en el otro. Entonces, reemplazando aquí, reemplazando, ¿qué voy a obtener? A ver, 8 por x, pero x vale 5k. 8 por 5, 40k. 40k más 15 por y, pero y vale 4k. 15 por 4, 60k. Y esto es igual a 3000. Eso es igual a 3000. Bueno, puedo simplificar para trabajar con números pequeños. ¿Y qué vas a decir? A ver, 4k más 6k, 10k. 10k es igual a 300. 10k igual a 300. ¿Cuánto vale k? 30. K vale 30. Si k vale 30, entonces, ¿cuánto vale x? A ver, ¿cuánto vale x? 50 por 30, 150. ¿Cuánto vale y? Y vale 4 por 30, 120. 120. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es la pregunta acá? Respuesta. ¿Cuánto gana un operario? Un operario gana y, es decir, 120. 120. ¿Sí? 120. Veamos el siguiente problema. Leslie dice: yo tengo una cantidad de perritos que aumentada en su raíz cuadrada más el cuadrado de dicha cantidad da un total de 93. ¿Cuántos perritos tiene Leslie? A ver, Leslie dice: yo tengo una cantidad de perritos que aumentada en su raíz cuadrada. Mira, si yo pongo n, por ejemplo, entonces aumentada en su raíz cuadrada tendría que aumentarle así, ¿cierto? Tendría que aumentarle, sí, así. Y más el cuadrado. Bueno, n cuadrado. Pero aquí, esto me da ¿cuánto? Esto me da 93. Pero en vez de utilizar raíz cuadrada, ¿qué te parece si por mayor comodidad voy a utilizar n cuadrado? Voy a decir que la cantidad de perritos que tiene Leslie sea n cuadrado. ¿Para qué? Claro, si usted le saca la raíz cuadrada, esto sería n. Entonces voy a suponer que la cantidad de perritos que tiene Leslie es n cuadrado. Entonces a partir de ahí voy a plantear lo siguiente.
A ver, de acuerdo al dato. De acuerdo al dato, planteo. A ver, dice la cantidad de perritos aumentada en su raíz cuadrada. A ver, la cantidad de perritos, n cuadrado, aumentada en su raíz cuadrada. A ver, ¿cuánto vale la raíz cuadrada? N. La raíz cuadrada n. Aumentada en su raíz cuadrada, más el cuadrado de dicha cantidad. ¿Cuánto es el cuadrado de dicha cantidad? Bueno, n cuadrado, me elevas al cuadrado, esto sería n cuarta. ¿Y esto cuánto vale? 93. Esto vale 93. Ahora, bueno, el factor común n lo factorizo n y factorizando de n cuadrado factorizas n, me queda n. Más de n factorizo n, me queda 1. Más n cuarta factorizo n, me queda n al cubo. ¿Sí? Y aquí 93. 93. Bueno, ahí este 93 es el producto de 3 por 31. ¿Sí? De 3 por 31. Fácil, haciendo una simple analogía. Entonces n vale 3, pues. N vale 3. Y toda esta cantidad es igual a 31. ¿Sí? Reemplazando, a ver, n vale 3, esto sería 27, más 3, 30, 31, ahí. Entonces, n vale 3. Si n vale 3, ¿cuál sería tu respuesta entonces? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuántos perritos tiene Leslie? Tu respuesta sería ¿cuánto? Tu respuesta sería n cuadrado, ¿de acuerdo? N cuadrado 9. Tu respuesta 9. Veamos el siguiente problema. A ver, se han comprado ciertos números de libros por 200 soles. Si el precio por ejemplar hubiera sido 2 soles menos, se tendría 5 ejemplares más por el mismo dinero. A ver, voy a suponer que n es la cantidad de libros. N es la cantidad de libros. Si n es la cantidad de libros, entonces, ¿qué voy a plantear? Entonces planteo lo siguiente, fíjate. A ver, jóvenes, si n es la cantidad de libros, entonces el precio por unidad, ¿cuánto sería? A ver, el precio por cada uno, ¿cuánto sería? Bueno, el precio por cada uno sería, a ver, 200, por 200 soles has comprado n libros. Mira, es como si por 200 soles has comprado 40 libros. Allá, cada uno 5 soles, pues. O sea, el precio por unidad, ¿cómo lo hay? La cantidad total que has pagado por la cantidad de libro que has comprado. Entonces, en mi problema, si yo he invertido 200 soles en comprar n libros, el precio por unidad, ¿cuánto fue? El precio por unidad habría sido ¿cuánto? 200 entre n. Ese es el precio por unidad. ¿Sí? Eso hubiera sido el precio por unidad. Pero, ojo, si el precio por unidad hubiera sido, dice, si el precio por ejemplar hubiera sido 2 soles menos, a ver, esta cantidad si hubiera sido 2 soles menos, esto de acá hubiera sido 2 soles menos, hubieras comprado 5 ejemplares más. Allá, entonces, es así, mira, 200 ya no entre n, sino entre n más 5, claro, pues hubieras comprado 5 más. Pero este que es el precio por unidad, esto hubiera sido 2 soles menos. Esto hubiera sido 2 soles menos con respecto a esto. Por ejemplo, si esto hubiera sido 72, esto hubiera sido 70. ¿Sí o no? Claro. Entonces, fácil, voy a establecer qué cosa aquí, una resta, y voy a decir que esto es igual a 2. Eso es igual a 2. A ver. Y de ahí te sale el valor de n. De ahí te sale el valor de n. A ver, ¿qué voy a hacer acá? Mitad y mitad. ¿Sí? Mitad. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 100. Aquí me queda 100. Aquí n menos. En el otro también me queda 100. Y aquí n más 5. Y esto es igual a mitad de 2, 1. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? El producto en aspa sería 100 por n más 5. 100n más 5. 100 por n más 5 menos 100 por n, 100n, y esto es igual a ¿cuánto? El producto abajo, o sea, el producto que a su vez se va a multiplicar con el 1, n por n más 5, n por n más 5. ¿Sí? Aquí
¿Qué me queda del lado izquierdo? A ver, 100 por n menos 100 por n se va a cancelar, se va a cancelar, ¿sí? Y 100 por 5, 500. Aquí me queda 500 y en el lado derecho me queda n por n más 5. ¿Cuánto vale n ahí? Bueno, ¿cuánto vale n? 500, ¿cómo lo expresas? Como 20 por 25. 20 por 25. De modo que n vale 20 entonces. N es igual a 20. N vale 20. N más 5, 25. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuántos libros? Bueno, tu respuesta, 20. Tu respuesta, 20. Respuesta, 20. Veamos el siguiente problema. A ver, el precio de 27 cuadernos equivale al precio de 12 libros. Si por la compra de 2 cuadernos y 5 libros se paga un total de 159 soles, ¿cuánto cuesta en total 5 cuadernos y 2 libros? A ver, veamos. Sean los precios C de cada cuaderno y L de cada libro. El precio por unidad. Entonces, a ver, voy a plantear. Dice 27 cuadernos, 27 por C, pues. 27 por C. Equivale, esto es tanto como comprar ¿cuánto? 12 libros, 12 por L, pues. 12 por L, ¿sí? 12 por L. Pero también dicen, pero por la compra de 2 cuadernos, es decir, 2 cuadernos, 2C, y 5 libros, 5L, dicen que se paga ¿cuánto? 159. Por todo esto se paga 159. Entonces, con estos dos datos, me preguntan cuánto es el total de 5 cuadernos más 2 libros, más 2 libros. ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto se debe pagar por todo eso? Entonces, a ver, de la primera ecuación, ¿qué puedo decir? A ver, aquí no hay nada que igualar. A ver, yo puedo simplificar, ¿sí? Puedo simplificar y si quieres lo multiplicas por 2 también y aquí por 2, no pasa nada. Bueno, sería por 2, aquí sería 57C es igual a 24L, ¿cierto? Claro, dependiendo entonces qué es lo que necesitan. ¿Qué necesitan? A ver, ahí para poder reemplazarlo, ¿qué tal? Lo simplifico. A ver, tercia aquí, ¿cuánto sale? Entre 3 serían 9 por C y entre 3, 4 por L, ¿sí? Así sería. A ver, tengo 4L y aquí tengo 9C. Fíjate. A ver, así como lo puedo dividir, lo puedo multiplicar. Mira, ¿qué tal si lo multiplico por 5? ¿Y por qué por 5? Porque aquí tendrías 20L, ¿cierto? Y aquí tendrías 45C, ¿sí? Y si aquí lo multiplicas por 4, aquí también tendrías 20L y aquí tendrías 8C. Y aquí, bueno, lo multiplicaría por 4. ¿Te das cuenta que, mira, 20L y aquí tienes 20L, ya tienes su valor y todo está en función de C? Lo podrías reemplazar. Entonces, ¿qué voy a decir? A ver, lo multiplico entonces a todo esto, ¿lo multiplico por cuánto? A todo lo multiplico por 5 y acá a todo lo multiplico por 4. Entonces, a todo esto lo multiplico por 4. ¿Qué obtengo? A ver, ¿qué obtengo acá? ¿Qué obtengo? A ver, 5 por 9, 45. 45C es igual a 20L. ¿Sí? 20L. Y aquí, multiplicándolo todo por 4, ¿qué obtengo? A ver, ¿qué obtengo aquí? Por 4 sería 8 veces C más 4 por 5, 20L, y esto es igual a 159. 159 por 4, a ver, 159 por 4, 4 por 9, 36, 20, 23, 6. Ahí está, 636. Ahora, este 20L, fíjate, ese 20L lo tienes aquí. ¿Cuánto vale 20L? Vale 45C. Todo esto vale 45C. 45C más 8C, 53 veces C. Y esto es igual a 636. ¿Cuánto es el valor de C entonces? A ver, ¿cuánto sería el valor de C? 636 entre
53. Eso es 12, ¿no? Eso es 12. 12. 12. Ya sabes que C vale 12. Mira, si C vale 12, yo puedo hallar el valor de L. Lo puedo reemplazar acá. ¿Sí? Lo puedo reemplazar acá. A ver. Reemplaza por acá. 9 por C. 9 por C. Pero C vale 12. 9 por 12 es igual a 4 por L. Entonces de aquí ya sale el valor de L. ¿Sí? ¿Cuánto vale el valor de L? A ver. 27, ¿sí o no? Cuarta, 1, cuarta, 3. 3 por 4, 3 por 9, 27. Ya tengo el valor de L y ya tengo el valor de C. Lo puedo reemplazar entonces. A ver, si C vale 12, ¿esto cuánto sería? 5 por 12 es 60. Todo esto de acá, lo que me piden, esto sería 60. Más, L vale 27. 2 por 27, 2 por 27 es 54. ¿Cuánto vale esa suma entonces? ¿Cuánto vale esa suma? 4, 114. 114. Muy bien, jovencitos, entonces ha sido la primera parte de planteo de ecuaciones. Nos vemos en una segunda parte. Hasta luego. Cuídense. ¡Hey, campeón! Para los demás temas de mi curso, recuerda hacer clic acá.